están? Bienvenidos a otra edición de Hablemos de Ciencia. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tenemos varios temas para compartir con ustedes. Uno de los principales se trata de la segunda encuesta nacional de percepción pública de la ciencia. Para ello vamos a hablar con la doctora Natalie Alderete. Ella es directora aquí en el CONACYT y ella nos va a comentar acerca de los detalles de esta encuesta, dónde se va a realizar, en qué localidades y por qué es importante desarrollar y llevar adelante esta encuesta de percepción pública de la ciencia. Ya le saludamos a nuestra invitada de hoy. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí en Hablemos de Ciencia. ¿Qué tal, Judy? Gracias a ustedes por la invitación y por otorgarnos este espacio para poder comentar acerca de lo que es, como lo acabas de decir, la segunda encuesta nacional de percepción pública de la ciencia y tecnología. Queremos comentarte que hace poquito, nada más hace una semana, hemos iniciado desde el CONACYT el relevamiento de los datos para construir estos indicadores de percepción pública de la ciencia y tecnología. Tenemos disponibles para la ciudadanía una primera edición que lo hemos llevado ya a cabo en el año 2016. Esa información se encuentra pública en las páginas del CONACYT. La ciudadanía puede acceder al portal del CONACYT a www.conacit.gov.py, ingresar a la pestaña de indicadores y ahí va a encontrar toda la información, los resultados que fueron recabados en ese momento, y pedirle en esta oportunidad nuevamente la colaboración a toda la ciudadanía. Es una encuesta que va dirigida a la población, a las personas de 18 años en adelante, ¿verdad? Básicamente lo que vamos a hacer es encuestar, ir casa por casa a las viviendas en la región oriental del país, no a la occidental. Estamos abarcando las 14 regiones, o sea, departamentos, especialmente las capitales departamentales y alrededores, y todo lo que es Asunción. Y todos los indicadores que vamos a construir a partir de este reglamento va a servir claramente para el diseño de las políticas públicas que lo hemos utilizado para todo el desarrollo de lo que es el programa ProCiencia, que actualmente también está financiando esta encuesta, ¿verdad? Entonces lo estamos haciendo básicamente en dos etapas. Ahora en septiembre hasta el mes de diciembre vamos a abarcar todo lo que es Asunción, Central, Cordillera, Alto Paraná, Misiones, y ya el año que viene nos vamos un poquito hacia el norte. Vamos a estar retomando la segunda etapa en el mes de febrero y estimamos que ya para finales del mes de junio aproximadamente estaríamos teniendo los datos preliminares de esta encuesta y poder llegar a la ciudadanía, así poder también tomar nuevamente estos datos para la construcción de las políticas públicas. Y en ese sentido, Natalie, se va a llegar a todo, a la mayor parte del país, en la región oriental, 14 departamentos del país. ¿Qué datos se busca recabar con esta encuesta de percepción pública? Y con estos datos, como bien mencionabas, posteriormente también se va generando políticas públicas que son realmente de gran importancia para el desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Pero vayamos a estos datos puntuales. Correcto. Sí, muy importante lo que estás preguntando, Gigi, porque en realidad la estructura del cuestionario cuenta con varias dimensiones. Tiene que ver con aspectos, por ejemplo, sociodemográficos, aspectos institucionales. Se le pregunta a la ciudadanía si conoce alguna institución que realiza investigación científica en el país, si es que conoce, si es que cree que hay mayor cantidad, por ejemplo, de hombres o mujeres que se dedican a la investigación científica, si saben dónde estas personas están trabajando, a qué se dedican, en qué área de la ciencia, si conoce, por ejemplo, el CONACYT, qué hace el CONACYT, qué tipo de programas impulsa o lidera el CONACYT. Y también recuerdo una pregunta bastante interesante, también los resultados en el año 2016, porque se le preguntaba a la ciudadanía si estaba interesado o no en temas de ciencia y tecnología, y recuerdo que mayormente entre que no les interesaba y prácticamente no, había un porcentaje alto que era un 60%. Y luego se les preguntaba la razón del por qué y decían, no entiendo qué es ciencia y tecnología. Entonces ahí yo creo que hay un trabajo enorme justamente de
la parte de la gente que está en el área de comunicación, los colegas como vos, Judith, transmitir un poquito los resultados de las investigaciones científicas y cómo eso llega a la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, bueno, un trabajo grande por hacer, sobre todo los científicos también, y cómo llega la ciencia a la ciudadanía, al país, ¿verdad? Claro, realmente esos primeros resultados, justamente en la primera encuesta de percepción pública de la ciencia, fueron bastante impactantes. Recuerdo ya en el 2016 cuando veíamos esos primeros datos y realizábamos esos análisis. Realmente después de prácticamente 8 años, ¿sí? Vamos a ver qué tanto ha avanzado también esto, así que es un hito bastante importante para todos los que realizamos divulgación científica, comunicación de la ciencia y principalmente para los investigadores, porque finalmente son ellos los que cobran esa relevancia y el trabajo, obviamente, la investigación científica y la generación de conocimiento propiamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que realmente esta segunda edición de la encuesta de percepción pública es bastante importante y es muy relevante justamente para ver si todas las acciones que se fueron desarrollando realmente tuvieron algún efecto en la ciudadanía o hay que cambiarlas o mejorarlas. En ese sentido, Natalie, sobre estos datos de la encuesta de percepción pública de la ciencia, esta primera, bueno, los datos y el análisis están disponibles en la página web del CONACYT, ¿es así? Totalmente, Judith. La ciudadanía puede acceder al portal del CONACYT, ingresar a la página web, hay un apartado de los indicadores de ciencia y tecnología, ahí en realidad tenemos un set de varios indicadores, no solo lo que corresponde a la encuesta de percepción de la ciencia y tecnología, desde el área de estadísticas también del CONACYT se han generado otros indicadores que tienen que ver también, nosotros le llamamos encuestas sobre actividades científicas y tecnológicas, y ahí van a encontrar también para los investigadores, los docentes, las personas que de repente quieren informarse acerca de cuánto el país está invirtiendo, por ejemplo, en investigación científica con respecto al Producto Interno Bruto, cuántos investigadores existen en el país, cuánto es la inversión a nivel general y comparado con otros países también de la región, van a poder encontrar ese tipo de información también. Y quiero aprovechar también este espacio y comentarles que dentro de poco también vamos a estar lanzando la encuesta de innovación empresarial. Es una encuesta, como su nombre lo dice, va a ir abocada exclusivamente al sector empresarial y todo lo que sea el sector de manufactura. Finales de septiembre también pensamos ya que estaríamos arrancando con los primeros relevamientos, vamos a salir a campo y bueno, vamos a seguramente estar haciendo también la cobertura de prensa específica sobre ese tema. En ese sentido, volviendo un poco a lo de percepción, Natalie, ¿cómo la gente va a reconocer a los encuestadores que van a ir llegando, ¿verdad?, a las comunidades, a los barrios? Correcto. ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? Muy buena pregunta, Judith. Nosotros estamos un equipo, y me incluyo, ¿verdad?, de 8 personas, pero realmente los que están yendo a campo son 6 a 7 personas, incluyéndola la coordinadora también, que en este momento está afuera, la doctora Marina Navarro. Están yendo con una nota firmada por nuestro ministro, el doctor Benjamín Barán, y en esa nota justamente tiene un anexo con el nombre y apellido de las personas también están identificadas con un carnet, ese carnet tiene el sello del CONACYT, así que también van en un vehículo institucional, ya sea una camioneta o un vehículo de la institución, y la camioneta o el vehículo tiene el logo del CONACYT, así que esas notas también están autenticadas aquí por la Secretaría General del CONACYT, así que todos esos detalles. Excelente, están debidamente identificadas, así que la gente puede recibirlas sin problema, estas personas se van a identificar, van a ver todos los logos correspondientes del CONACYT, de la institución, entonces van a estar seguras que los datos que van a estar recabando también van a ser debidamente confidenciales, obviamente, porque hay una parte del cuestionario, si bien me corregís ahí, Natalie, es de datos de las personas. Confidencialidad, sí, es correcto, es correcto. Toda la información que la persona entregue ahora queda aquí resguardado en el CONACYT. La información que se publica, bueno, esta es una edición del año 2020,
2016, ¿verdad? Pero esta información está pública, como bien lo decís, son datos agregados lo que se publica, no se publica el nombre absolutamente de nadie, sino que de repente, bueno, los porcentajes de qué cantidad de personas opinan acerca o conocen acerca de la institución o no. De repente hay preguntas si cuando una persona va a comprar algún medicamento en la farmacia, por ejemplo, si es que está acostumbrado o no a leer el prospecto, ¿verdad? Entonces ese tipo de mediciones es lo que estamos queriendo evaluar justamente para que a partir de ahí los tomadores de decisión puedan generar y diseñar las políticas públicas para la ciudadanía. Excelente. Y para finalizar, Natalie, esta es una encuesta que cada país suele realizarlo normalmente, ¿es así? Es correcto. Nosotros como país pertenecemos a través del CONACYT a la red de indicadores de ciencia y tecnología de Iberoamérica. Entonces, anualmente también reportamos información o datos sobre inversiones de investigación y desarrollo, número de investigadores, o sea, son datos que anualmente estamos reportando a la RICIT y que los otros países también lo están reportando con una metodología también internacional y claramente también esa información lo pueden encontrar en el portal del CONACYT, correcto. Eso es bastante importante porque no es una idea o no es que sale acá como una iniciativa exclusiva del CONACYT, sino que son datos que internacionalmente se van generando. Cada país tiene una cultura de recoger estos datos o ya van generando estos datos porque, como bien ya lo indicó la doctora Natalie, son súper importantes y son imprescindibles para la generación y elaboración de políticas públicas para dar respuesta un poco a las necesidades que tiene la sociedad en este sentido. Bien, Natalie, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por contarnos un poco sobre lo de percepción y obviamente cuando inicie el trabajo de la encuesta de innovación vamos a invitarte nuevamente para que nos cuentes sobre eso. Gracias a usted, Judy, y a la ciudadanía. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar nuevamente con un grupo de investigadoras de la Universidad Nacional de Itapúa, quienes nos recibieron en sus laboratorios para comentarnos los trabajos de investigación que actualmente están desarrollando en el sur del país. Primero vamos a conversar con la doctora Liliana Talavera. Ella es investigadora principal y nos va a hablar sobre un proyecto de investigación cuyo objetivo es proteger el cultivo de la yerba mate. Así que vamos a continuación a escucharla a la doctora Liliana Talavera. Nosotros estamos trabajando en realidad hace varios años con yerba mate, que es un cultivo muy regional. Primero empezamos trabajando en lo que es caracterización genética de este cultivo de poblaciones, trabajos que iniciaron en Argentina en el marco de mi tesis doctoral y continuaron acá en colaboración siempre con instituciones de Argentina, donde también es un cultivo importante. En el marco de estas investigaciones surgen diferentes problemáticas que hay hoy en día en la yerba, o sea, patologías que están afectando a la producción, como ser el mal de la tela y la pudrición de raíz. Y entonces disminuye la producción y no solo que disminuye la producción, en algunos casos también hay pérdida de plantas o de pies en los yerbales, que para nosotros son yerbales altamente importantes, no solo a nivel de producción, sino de conservación de las especies, porque son yerbales en muchos casos muy antiguos que conservan gran parte de lo que es la diversidad genética de la especie. Entonces no es solo una problemática a nivel de producción, sino también a nivel de conservación de un cultivo y de una especie que es importante a nivel regional. Entonces, en el marco de todas estas problemáticas surgió la idea del proyecto de caracterizar a los hongos que están implicados en esta patología. Ceratobacillium nitlososanum y hongos del género Fusarium en el caso de la fusariosis o pudrición de raíz. Entonces, la idea es identificar yerbales que están afectados por estas patologías y realizar los muestreos,
aislar los hongos y caracterizarlos no solo a nivel morfológico, sino también a nivel molecular. Entonces podemos ver también si hay variantes genéticas, cuáles son, sí, qué cepas son las que están circulando, y también tenemos planificado ensayos de patogenicidad, entonces para ver si hay alguna de las cepas que están circulando que es un poco más agresiva que otra, ¿verdad? Entonces la idea es colaborar, ¿verdad?, con el sector de producción de yerba mate, y como recién mencioné, que la yerba mate no es algo importante solo a nivel productivo, sino a nivel de regional de conservación, porque es una especie endémica nuestra, no hay en otra, solo crece en América del Sur y en una región muy restringida. Entonces es importante para nosotros conservar, ¿verdad? Y perder a veces. En el marco de lo que fue mi tesis doctoral, nosotros encontramos que hay yerbales que hoy son muy antiguos, yerbales no tan productivos, pero muy importantes a nivel de reservorio genético de la especie. Y principalmente en estos yerbales, que ya tenés plantas viejas, yerbales no tan cuidados, por ahí la fusariosis puede llevar a la pérdida de esa planta, que por ahí es un pie muy importante como reservorio genético de la especie. Entonces es algo un poco grande, ¿verdad?, para nosotros, y muy importante colaborar en esto y generar datos que se puedan después, que puedan desencadenarse después en alguna forma de manejo o control de estos hongos patógenos en este cultivo. Desde marzo que empezamos los muestreos, ya tenemos muestreos en 4 parcelas, 2 en Paso Yobay, en Guairá, que es uno de los departamentos más productivos de yerba mate, y también acá en Itapúa, ¿verdad?, otro de los departamentos de mayor producción de yerba mate en Paraguay. Tenemos entonces 4 parcelas muestreadas, ya tenemos identificadas, tenemos aislados varios patógenos. Acá tenemos algunos de los aislados que aislamos recientemente y que estamos caracterizando morfológicamente, y también tenemos caracterización ya molecular de algunos de los aislados. Ahora justamente esto está en proceso ahora estamos extrayendo ADN, y estamos en una semana vamos a secuenciar y vamos a poder caracterizar también molecularmente estos hongos. Lo que primero hacemos es identificar plantas afectadas en el campo. A partir de eso, ahora estamos tomando muestras de hojas y también de ramitas. Cuando venimos en el laboratorio, lo que hacemos es desinfectar, ¿verdad?, un proceso de desinfección de las hojas, y posterior a eso, para que no crezca de todo, porque tanto como igual que nosotros, las plantas también están asociadas a hongos, a bacterias, entonces puede crecer un montón de cosas. Entonces hacemos primero una desinfección y luego ponemos las muestras en placa y aislamos los hongos que por características morfológicas son más parecidos a lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? De igual manera también estamos identificando otros hongos asociados, también estamos aislando, pero bueno, sería algo paralelo al proyecto, ¿verdad? Y llegamos hacemos repiques hasta obtener cultivos puros, axénicos, ¿sí? Entonces acá este cultivo se generó a partir de una sola espora, entonces pertenece a una sola especie, y a partir de eso realizamos observaciones macro y microscópicas. Posterior a eso realizamos la extracción de ADN y PCR y amplificación de regiones que vamos a utilizar como código barra genético para poder inferir, ¿verdad?, a qué género y especie pertenece. Y nosotros esperamos tener un banco de datos y también un cepario, ¿verdad?, con los aislados que encontremos en los muestreos que estamos haciendo, aislados pertenecientes a los géneros que nos interesan, ¿verdad? Y estos aislados completamente caracterizados, no solo a nivel morfológico, sino también molecular. Entonces establecer relaciones filogenéticas y distancias genéticas entre estos aislados para ver cuáles son las variantes que tenemos acá en Paraguay, y también cuál es la patogenicidad que tiene cada una de estas variantes. Entonces, posterior a esto nos va a poder ayudar, ¿verdad?, a identificar si tenemos esta variante allá, bueno, si es
más agresiva, menos agresiva, o sea, más posterior a esto sí podemos pensar en algún plan de manejo con los datos que ya tengamos, ¿verdad? Pero en este proyecto la idea es generar datos, generar información y que más adelante pueda convertirse en información para utilizarse en planes de manejo de este cultivo. Realmente es todo un desafío para nosotros también porque el productor lo que necesita es solución, ¿verdad? Entonces, y también quiere información. En algunas parcelas sí hay plantas muy afectadas, entonces la producción disminuye mucho por culpa de estos patógenos, no así en otros yerbales. Por ahí no están tan afectados. Entonces, si nosotros podemos llegar también a saber si, bueno, hay alguna variante que es más agresiva que otra, o por ahí en realidad es la relación de la propia planta, o sea, si por ahí la planta misma es la que resiste más a la presencia de estos patógenos, entonces toda esta información nos va a llevar a poder pensar en futuros proyectos que, como mencioné recién, nos pueden ayudar a un manejo del cultivo, o sea, y también ver si hay algún biocontrolador, hacer ensayos más adelante con hongos que podrían ser biocontroladores para ver si pueden manejar a estos hongos o controlar un poco el crecimiento de estos hongos que son patógenos para el cultivo. Pero es muy difícil resolver el problema sin información, o sea, es prácticamente imposible, o sí podemos resolver algo, pero con información siempre es mucho mejor, ¿verdad? Entonces es claramente para nosotros y es importante, y la verdad que los productores cuando nosotros nos acercamos están muy abiertos. Lo que sí todos siempre nos piden es que quieren saber qué pasó con sus muestras, ¿verdad? Entonces nosotros nos comprometimos al terminar el proyecto o cuando tengamos datos realmente que ya podamos transferirle a ellos, informarles, ¿verdad? Ese es un compromiso que tenemos también con el productor que nos abrió las puertas para entrar a sus yerbales. Tuvimos muchísima apertura y también surgieron otras problemáticas en diferentes productores, en diferentes lugares, en diferentes regiones hay diferentes problemáticas y realmente el productor quiere que se acerque la academia, quiere que se acerque, necesitan resolver ciertas cuestiones que ellos solos por ahí no pueden o tampoco no es capaz a lo que es la parte productiva, sino que tenemos que trabajarlo más desde la academia y están muy abiertos y realmente hay muchas problemáticas que podemos trabajar en conjunto y creo que ese es el camino, ¿verdad? Escuchar también qué es lo que ellos necesitan para hacer una sinergia entre ambas partes y resolver problemas, ¿verdad? Y desde ese punto el apoyo del CONACYT realmente es importante porque sin financiación esto no se puede hacer, es una realidad. O sea, sin fondos nosotros no podemos trabajar o podemos trabajar de una manera muy limitada generando datos por ahí no tan relevantes. Realmente muy interesante todo el trabajo que nos ha compartido la doctora Talavera, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos brinda. También conversamos con Cintia Burgos, ella también es investigadora de la Universidad Nacional de Itapúa y ella nos va a hablar sobre una investigación que están desarrollando actualmente con extractos de plantas nativas de consumo en Paraguay. Así que vamos a escucharla a ella a continuación sobre esta investigación. Este proyecto de investigación surgió porque desde hace varios años que estamos trabajando con extractos principalmente de Campo Manesia, Santo Carpa, que es el Guavira pitá también se le dice. Y estamos haciendo su identificación antibacteriana, antiparasitaria y hoy en día también es un requisito y nos gustó mucho la idea de conocer también si tiene algún potencial genotóxico. Entonces este proyecto surgió con ese fin, ¿verdad?, de conocer ese efecto, digamos. Nos pusimos en contacto con la gente del CEMIT. Este es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con ellos, con la doctora Edith Segovia y que trabaja en conjunto con el doctor David Nakayama. Entonces este es un proyecto que empezamos con ellos y estamos tratando de instalar acá la capacidad para poder reconocer estos efectos. Empezamos en febrero, firmamos los contratos y desde marzo que estamos recolectando muestras de diferentes árboles, ¿verdad?, de Campo Manesia
y estamos ahora en el proceso de elaboración de los extractos tanto acuosos como hidroalcohólicos. El proceso para los extractos sería identificar los árboles, tomar las muestras, también de paso se toma una muestra para herbario y la muestra que vamos a utilizar en mesada de laboratorio para hacer los extractos. Secamos, o sea, primeramente hacemos una desinfección, luego secamos a estufa a 40 grados por 24 horas más o menos. Luego ya procedemos a la molienda. Molemos estos extractos y nos quedan de esta forma. Y luego pasamos al proceso de elaboración de extracto, que ya sería un producto final de un extracto acuoso e hidroalcohólico. ¿Sí? Están más congelados, pero es líquido. Ahora, siguiendo el proceso, vamos a hacer una pasantía en el CEMIC. De paso vamos a llevar los extractos y vamos a hacer una liofilización para después es secar el extracto y que quede en polvo, o sea, que quede seco. Y de acuerdo a eso vamos a ir probando a las células periféricas diferentes concentraciones para luego observar el estado de ellas para ver si esto no causó alguna mutación genética o algo así. Ese polvo es el que se usa, el producto final del extracto, para aplicar a las células en este caso. En células periféricas, células de sangre periféricas. Son células sanguíneas. Vamos a hacer un cultivo celular también. De hecho, que eso también es uno de los objetivos que estamos presentando ahora con el CONACYT. Para ellos nos van a ayudar a equipar acá un laboratorio para cultivo celular. Y en este proyecto son 450 millones solamente para equipamientos. Y dejamos algunos, el 50 restante para viáticos y otros gastos que podríamos llegar a tener. Va a ser un logro muy importante porque a nivel regional no se cuenta con un laboratorio de genotoxicidad, más bien solo el CEMIC está con ese laboratorio y vamos a también formar una red de trabajo con ellos que va a ser muy importante también para nuestras industrias, porque con estos equipamientos no solo vamos a poder analizar extractos, sino que también se pueden analizar muestras ambientales, por ejemplo de aguas, y también alimentos. Medicamentos también, o sea, es muy diversa el uso que se le puede dar a estos equipamientos luego ya del proyecto. Y la necesidad surge porque como estamos en un país donde tomamos mate, tereré y tomamos remedios yuyo a veces, ¿verdad? Entonces nosotros consumimos nada más sin saber que estos productos nos pueden llegar a causar algún daño genotóxico a nivel genético ya sería, ¿verdad? Entonces para estudiar de ese lado también a las plantas queremos lograr equipar, o sea, hacer este proyecto y a partir de eso ya nos quedamos con el equipamiento para demás proyectos. Para mí es algo muy importante porque me está dando la oportunidad también de capacitarme en el área. Si bien yo soy bioquímica, estoy ahora haciendo una maestría, ¿verdad?, en biotecnología, y sería, o sea, es algo nuevo también para mí, y poder llevar a cabo este proyecto sería también muy interesante para la UNI y también para la región en sí. Lo que más me gusta es investigar, ¿verdad? Conocer cosas nuevas, poder discutir con lo que estamos trabajando, poder comparar resultados y poder ofrecerle a la comunidad algo que pueda servirle a ellos también. Y para cerrar este primer bloque de Hablemos de Ciencia, vamos a escucharle a una joven investigadora que recientemente se está involucrando en el ámbito científico. Ella es Victoria y está trabajando también en la Universidad Nacional de Itapúa. Nos va a comentar acerca de su rol dentro del trabajo de investigación, cómo surgió su interés por trabajar en este ámbito y finalmente cuáles son los desafíos que ella enfrenta actualmente en su trabajo como investigadora. Así que vamos a continuación con esta entrevista. Yo empecé a trabajar con las docentes en el marco de mi tesis el año pasado y estuvimos aprendiendo toda la parte de biología molecular y microbiología. También en el marco realizamos un curso de aislamiento de hongos patógenos. También realizamos toda la parte de lo que es el aislamiento justamente hasta llegar hasta las placas, luego la extracción, estuvimos aprendiendo todo en el marco de nuestra tesis. Entonces cuando el proyecto empezó a llevarse a cabo, nosotras empezamos con todo lo que aprendimos anteriormente.
Cuando llegan las profes a hacer los muestreos, traen hasta el laboratorio y nosotros empezamos a trabajar con las hojas. En primer lugar, como técnicas, digamos. Realizamos las desinfecciones, también realizamos los medios. En este caso nosotros usamos el medio PDA, que se usa un cultivo para hongos. También anotamos todas las cosas, estamos llevando un control, también realizamos las observaciones microscópicas, todo lo que sea para la caracterización primeramente morfológica y luego para la caracterización molecular. Estamos trabajando muy en conjunto con las profes, todo lo que sea mesada de laboratorio, nosotros llevamos a cabo con nuestras compañeras, ¿verdad? Eso es el rol que estoy cumpliendo actualmente dentro de la investigación. En primer lugar, la profe solicitó pasantes y también tesistas dentro de lo que era el laboratorio, porque ella justamente ya estaba trabajando con los hongos y estaban como en un stand-by porque ellos también llevan a cabo muchas cosas, ¿verdad? Estaban también con el tema de la investigación, entonces ella tenía muchos proyectos y ella solicitó pasantes dentro de lo que justo nosotros estábamos necesitando, un tema. Y también a mí ya me pareció interesante lo que era la biología molecular dentro de la carrera que estábamos llevando en la materia de biotecnología. Fuimos los primeros, en nuestro caso, durante la pandemia realizábamos acá clases dentro de lo que es el laboratorio de biología molecular. Tocábamos ya los materiales, las pipetas, ya vimos el termociclador y a mí me pareció muy interesante, pero cuando la profe solicitó, nosotras nos prendimos de una con mi compañera y empezamos a trabajar y la verdad que a mí personalmente creo que me abrió un mundo para saber en qué me quiero especializar, en qué quiero seguir trabajando luego de lo que es ahora el término de mi trabajo de grado, y también me abrió una puerta para estar formándome todo el tiempo, ¿verdad? Porque en una carrera muy amplia como lo es acá dentro de la uni, la ingeniería ambiental tiene varias ramas y la verdad que le agradecí mucho el tener la oportunidad de conocer esta rama porque es muy interesante y también podemos generar datos muy importantes para lo que es dentro de todas las ramas de investigación, digamos, que estamos dentro de los hongos patógenos, por ejemplo, es muy importante, muy necesario dentro de lo que es en Paraguay, ya que somos un país altamente productor, justamente, que en diversos cultivos regionales de interés que podemos trabajar y poner en práctica todo lo que aprendemos, y todo lo que aprendí durante mi carrera estoy poniendo en práctica ahora, y por eso me parece muy importante el poder colaborar con esta investigación y seguir formándome. Muchísimas gracias nuevamente a todo el equipo de la Universidad Nacional de Itapúa por habernos recibido, por habernos comentado sobre todo el trabajo que ellos están realizando en esta universidad. Con esto vamos cerrando este primer bloque, Hablemos de Ciencia. En breve volvemos con más noticias de ciencia, tecnología e innovación en Paraguay. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. En este espacio tenemos un invitado de lujo que viene directo de Chile. Estuvo el día de ayer realizando una conferencia con investigadores, con educadores universitarios para el Centro de Investigación Científica del CONACYT-SICO. Él es el doctor Atilio Bustos González, es doctor en Ciencias de la Información, tiene más de 40 años de trayectoria en este ámbito, así que realmente tenemos un visitante de lujo en el programa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por visitarnos. Gracias, Judith, por la invitación. Es un gusto estar en el ONCIT de Paraguay. Doctor, a ver, vamos a ver por dónde empezamos, porque toda la información, todo lo que nos puede contar en el programa realmente es súper interesante e importante. Pero vayamos por lo primero, la investigación y la publicación científica de los paraguayos en el mundo. ¿Cómo se ve a las publicaciones científicas de los investigadores paraguayos a nivel general? ¿Nos podría comentar un poco al respecto? Ok. Paraguay es un actor relativamente pequeño en el contexto latinoamericano.
Brasil es el actor más grande, con más de 100.000 artículos por año. Paraguay está en el orden de los 550 artículos indexados internacionalmente por año. Pero en ese tamaño país, en América Latina, existe una veintena de países que están en esa misma condición. Por lo tanto, desde la perspectiva tamaño, es un actor, un jugador pequeño. Desde la perspectiva impacto normalizado, o sea, si yo comparo la producción de distintas áreas temáticas con esas mismas áreas temáticas en el mundo y normalizo el desempeño en uno, Paraguay está por sobre uno en su desempeño general, y eso está altamente influenciado especialmente por el esfuerzo investigador en medicina. Sin embargo, no es la única área en donde Paraguay logra desempeños interesantes. El impacto normalizado es un indicador de tendencia central. Eso hace que el esfuerzo país, donde la Universidad Nacional de Asunción explica el 40% del esfuerzo, tiene una contribución muy significativa. Desde el punto de vista de la excelencia, que es un indicador que describe la crema, o sea, aquella parte de la producción científica que logra mejores resultados, Paraguay está 2 puntos por sobre el 10% esperado, o sea, tiene un nivel de excelencia por sobre el nivel esperado. ¿Cómo consigue esto? Asociándose con colegas de Latinoamérica y de España. Brasil, España, Chile, Argentina son los principales socios, pero ha sabido escoger muy bien los socios, o sea, los socios de esos países tienen desempeño por sobre 2 en impacto normalizado, o sea, más de un 100% mejor que el nivel esperado. Eso significa que los socios paraguayos, la colaboración se produce cuando existe sentimiento de atracción mutua, o sea, son 2 personas, 2 instituciones, 2 equipos de investigación que se valoran recíprocamente. Por lo tanto, Paraguay tiene un capital humano que es atractivo para encontrar esos buenos socios. Otro rasgo es que el esfuerzo investigador en acceso abierto en Paraguay en este minuto está en el nivel del 67%, que es equiparable a ser el tercer país o cuarto país que en América Latina tiene una mayor capacidad de generar resultados en acceso abierto. Tradicionalmente América Latina era líder a nivel mundial. El proyecto Cielo nos puso en una posición muy ventajosa a la región, pero hoy los países de Europa del norte ya están en niveles de acceso abierto muy significativos, y eso implica que en América Latina deberíamos seguir avanzando no solo en acceso abierto, sino que en ciencia abierta, que es un desafío enormemente más amplio. Esto diría yo que genera unas condiciones que desde una perspectiva cualitativa el esfuerzo investigador paraguayo es digno de reconocimiento. Y lo que vemos también, doctor, o mejor dicho, lo que queremos también que usted nos muestre es en qué cantidad de años ustedes han visto que esto ha ido en aumento, porque bueno, CONACYT tiene 27 años, pero el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores, que fue el primer programa, que ahora ya es el CISNI, que es un programa que otorga incentivos, un apoyo económico a investigadores que tienen un cierto nivel para que ellos a su vez puedan invertir eso en la generación de investigación científica y posteriormente publicaciones científicas, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, este programa tiene 10 años, ¿verdad? Antes del CISNI o antes del PRONI en ese sentido y después del PRONI, tenemos algunos datos que podamos ver que si realmente eso ha tenido un impacto o
o no realmente, o los investigadores sin ese apoyo igual hubieran realizado publicaciones científicas, o sea, para ver un poco cómo las políticas públicas en Paraguay pudieron o no tener impacto en el desarrollo y en la generación, en el aumento, como bien decía, de publicaciones científicas en estas revistas tan importantes. A ver, no me siento con el nivel de conocimiento de las políticas públicas para responder eso. Sin embargo, lo que sí puedo plantear es en América Latina, con el efecto del COVID, se produjo una contracción y América Latina en producción científica sigue afectado. Sin embargo, Paraguay creció, diría, marginalmente. La tasa de variación interanual mostrada por Paraguay en los últimos 5 años es un crecimiento del 11% anual, lo cual es una tasa razonablemente dinámica. Sobre eso, crecer a más de un 10 o un 11% anual es muy difícil. Lo segundo es que me tocó estar por un programa de la Unión Europea hace aproximadamente 12 años en Paraguay y conocer un conjunto de universidades. Y en ese momento, el stock de doctores era minúsculo. O sea, los doctores en Paraguay eran tremendamente escasos. Hoy ha crecido el número de académicos con el grado de doctor. Pero existe una segunda dificultad, más allá de lo que tú planteas, conversando con vicerrector de investigación, donde aún plantean que la falta de presupuesto para proyectos de investigación sigue siendo un factor limitante para iniciar proyectos. Para poder hacer ciencia necesita, de un punto de vista sistémico, 3 componentes: stock de capital humano, doctores con capacidad de generar resultados nuevos, proyectos de investigación financiados y un sistema de evaluación y asignación de recursos que permita efectivamente generar priorizaciones. Lo que voy a decir es teórico ahora. En países bastante más grandes que este, o sea, 20 o 40 veces más grande en términos de producción científica, si la evaluación de pares para la selección de proyectos puede presentar conflictos de interés porque los que compiten por fondos son muy pocos, estoy hablando de países con el 40 veces más producción que Paraguay, eso significa que en la evaluación de proyectos en Paraguay yo recomendaría recurrir a paneles internacionales para asegurar que los buenos proyectos lleguen adelante y no sea una competencia despiadada por los fondos disponibles. Totalmente. Y luego agregaría entonces un elemento meritocrático, es ¿cómo me puedes garantizar que tu trayectoria investigativa me va a dar certeza que si hago una inversión en un proyecto vamos a llegar a buen término? Y en ese sentido, el poner sobre la mesa los productos generados de manera previa, o sea, cuáles son tus mejores artículos de los últimos años, puede ser muy interesante. Pero nuevamente, una política pública de ese tipo tendría efecto Mateo. Aquellos que ya vienen investigando van a seguir pudiendo investigar, y aquellos recién doctorados que regresan del extranjero, al no tener productos como credenciales de resultados, puede que se vean limitados en su posibilidad de acceder a proyectos de investigación interesantes para el país. O sea, esto muestra que cuando construye la política pública hay que mirar muchas dimensiones. Totalmente, qué interesante realmente todo ese punto de vista, doctor. Vamos aprendiendo, y acá nuestra audiencia también ya tiene también esos datos y esa información. Y doctor, sobre las publicaciones científicas de los paraguayos, ¿hay alguna temática? Había mencionado que medicina era una de las temáticas más publicadas, sobre los temas más publicados. ¿Cuál es otro de los temas o áreas
áreas de la ciencia en este caso, que ha sido más publicado, en el cual ha sido más publicado en Paraguay. Al usar una taxonomía de áreas temáticas que son en Scopus o WOS 27, en el caso de WOS, de Scopus se llama All Subject Journal Classification, nos permite identificar conjuntos coherentes. O sea, para poder caracterizar la producción científica de un dominio, en este caso un país, tienes que usar categorizaciones que te permitan compararte con esas mismas estructuras en el resto del mundo, porque si no, no vas a poder tener indicadores que permitan cualitativamente describir ese conjunto. En el país el mayor esfuerzo es medicina, pero hay que tener en cuenta que ingeniería no solo es la categoría, el área temática de ingeniería, sino que está ciencia de la computación, energía, estudios ambientales, ingeniería química. Entonces, si sumáramos aquellas áreas temáticas que tradicionalmente están en una facultad de ingeniería, diría que el segundo esfuerzo mayor es en el campo de ingeniería. Y el tercero es en el área de agronomía y biología básica relacionada con agronomía. Sí me extraña que el esfuerzo en veterinaria es muy pequeño, cuando el agronegocio de Paraguay, por un lado, está siempre relacionado con el campo y con la producción animal. La segunda característica es que en medicina el impacto es de 1,73, es muy alto. En agronomía el impacto de 0,67, en ciencia de la computación el impacto de 0,52, en ingeniería de 0,83, y así podremos seguir desagregando hacia abajo. Y doctor, con excelencia. En medicina la excelencia está en 15,36, en agronomía en 7,2, en ciencia de la computación 6,2, en ingeniería 8,6 y ahí otras áreas donde se consiguen impactos altos sobre el medio del mundo es bioquímica, inmunología, astronomía, psicología, pero el número de trabajos, podríamos decir, son áreas emergentes, pero no son fortaleza país. La fortaleza país es medicina con las áreas que son básicas para que medicina se pueda desarrollar. Perdona que te haya No, por favor, pero en ese sentido lo que quería entender, comprender, y para que nuestra audiencia también entienda, ¿cómo es que se mide esto? Así bien sencillo, ¿cómo se mide esto y cuáles son como los no podría decir requisitos, índices, qué es lo que se mide y cómo es una muy buena pregunta. Primero, no existe un indicador único de calidad. La calidad es un conjunto de atributos que yo puedo aproximarse a una noción de calidad a partir de un portfolio de indicadores. Por ejemplo, impacto normalizado total, impacto liderado, la capacidad de publicar en las mejores revistas del mundo. Se produce un proxy en donde yo esperaría que mis trabajos se comportaran como la revista de destino a la cual voy. Excelencia. Esto configura un conjunto de elementos que permite decir que ciertas áreas se caracterizan de una manera u otra. Pero cuando tú pasas la palabra a impacto, ya la noción cambia, porque ahí la pregunta que habría que hacerse es ¿cuáles son las zonas en las que quiero mostrar impacto? En mi experiencia en planificación estratégica, para definir impacto, hay que decirlo, es de la puerta del on-site para afuera. O sea, adentro tengo resultados. Los impactos son en el contacto con
el medio ambiente. Entonces, ¿quién es el medio ambiente en el mundo científico? El impacto es lo que pasa de nuestra producción con otros científicos del mundo. Pero ¿investigamos solo para eso o investigamos para que la calidad de la formación de nuestros estudiantes sea mejor? Para que el stock de profesores esté al día en su disciplina. Investigamos para solucionar problemas del mundo real y proveer la adecuada generación de nuevo conocimiento para responder a ese mundo real. O generamos estudios que nos permitan tomar mejores decisiones de política pública. Entonces, las zonas de impacto están más allá de la relación con los científicos del país o del mundo. Está con nuestros estudiantes, con la sociedad que accede al bien público de la investigación desde la perspectiva de la ciencia abierta, con los empresarios, con el emprendedores, con el Estado, con la sociedad civil organizada y con los policy makers, incluidos los legisladores, por supuesto. Realmente, porque es un tema muy debatido en el ámbito, bueno, en el ámbito de la investigación, sí, pero también en la sociedad. ¿Por qué invertir tanto? O sea, ¿por qué es importante que los investigadores realicen estas publicaciones científicas y no directamente vayan a generar productos de innovación a través de eso? ¿Por qué primero vamos a publicaciones científicas? Entonces, ahí tenía una pregunta también para usted, doctor. ¿Cuál es la relevancia de que un país esté presente o tenga indicadores positivos en este ámbito de la generación de publicaciones científicas en estas revistas? ¿Por qué es importante de que Paraguay esté presente y sea uno de los países que tenga mayor excelencia en cuanto a publicaciones científicas? Porque no es un beneficio para afuera, es una condición absolutamente necesaria para que tus universidades sean universidades y no college. La inmensa mayoría, todas menos una, en Uruguay son universidades docentes. Solo una es una universidad docente que hace investigación. Si yo aspiro a tener profesores que dominan su disciplina y son capaces de desarrollar la siguiente competencia en sus estudiantes: solucionar problemas del mundo real usando conocimiento científico vigente. Eso aplica a cualquier graduado de cualquier carrera, de cualquier universidad. Esa competencia solo la pueden adquirir si sus profesores son investigadores. Nadie que sea un mero transmisor de conocimiento generado por otros podría desarrollar esa competencia a los estudiantes. Por lo tanto, si queremos tener universidades de verdad, necesitamos tener una proporción significativa de profesores, no solo doctores, profesores que investiguen. Esta respuesta es distinta a los manuales de las funciones sociales de la ciencia, pero yo creo que tenemos que pasar de lo poético a lo tangible, y lo tangible es cómo aseguramos la calidad de la formación y la homogeneidad de los servicios académicos en cualquier universidad pública o privada en Paraguay. En Paraguay se da una paradoja. Las universidades privadas tienen entre el 70 y el 75% de la población estudiantil que está en el nivel de educación superior. Solo aporta el 20% de la producción científica y su impacto está significativamente descendido por debajo de la media del mundo a lo largo de los años, a diferencia de la universidad pública, que aporta el 80% de los resultados, genera impactos por sobre la media del mundo. Por lo tanto, la universidad pública está haciendo su tarea.
La universidad privada tiene una deficiencia que los sistemas de aseguramiento de la calidad de la formación en el país debieran cautelar mediante un adecuado mecanismo de acreditación institucional y de programas. Ahí hay una debilidad estructural en el país. Realmente es un desafío y una tarea pendiente para nuestras universidades del ámbito privado. Y bueno, las públicas también a trabajar más arduamente para ir, porque tenemos 6 u 8, no quiero errar ahí, universidades públicas que solamente una de ellas está realmente realizando todo el trabajo y publicando. Las demás están luchando. Pero si comparamos, hace 10 años la Universidad Nacional de Asunción explicaba el 85% de los resultados del país. Hoy explica el 40% de los resultados del país. Eso no significa que esté haciendo menos. La Universidad de Asunción sigue haciendo la parte que le toca, pero significa que se han fortalecido las capacidades investigativas distribuidos en las regiones del país. En un país cualquiera, si tú colocas universidades en distintas ciudades dentro del territorio, lleva la inteligencia para que ese capital humano aporte al desarrollo de esas regiones. Esto es difícil de medirlo, pero no cabe duda que si existen inteligencia en los lugares, se produce un efecto. Y Paraguay es un laboratorio natural donde ya tenemos una experiencia previa de lo que pasa cuando colocas inteligencia en los lugares. Las misiones jesuitas. Ese mismo efecto que aún uno observa de la presencia de las misiones en esa utopía que se desarrolla en Paraguay, es el efecto, es una mímesis de lo que sucede con universidades que sí hacen su tarea cuando están distribuidas en el territorio. Realmente. Y para finalizar, doctor, realmente esta charla es demasiado agradable y creo que estamos aprendiendo muchísimo. El impacto, hablamos de impacto, pero bueno, más que impacto, ¿cómo usted, un especialista en el ámbito de las ciencias de la información, puede ver el trabajo que está haciendo CONACYT a través del Centro de Información Científica en el cual ha venido invirtiendo a través del programa ProCiencia? ¿Cuál es la visión que tiene en relación a eso? Vuelvo a un modelo sistémico de la ciencia. Para hacer investigación necesitas investigadores, proyectos y acceso al conjunto de información científica existente en el mundo. Y eso significa fuentes primarias y elementos referenciales. Ustedes tienen suscrito el Web of Science, que cumple esa función, pero además está PubMed, está otros abstracts especializados en ciertas áreas temáticas. La fuente, esto es una herramienta que me asegura que cuando yo hago una búsqueda, por ejemplo tienen WorldCat, que cuando yo hago una búsqueda estoy siendo exhaustivo en el mundo, o sea, sé qué investigación existe en el mundo para poder generar estados del arte, primero en los proyectos y luego en los artículos. Pero luego que sé que existe, se me produce la inmensa necesidad de tener acceso documental. Y en ese sentido, el mix entre recursos contratados y accesos on demand es el mix de mayor nivel de cobertura que hoy existe en América Latina. O sea, garantiza por una combinación inteligente de recursos en un presupuesto que diríamos limitado, o sea, nuevamente el presupuesto de Paraguay es el 10%, el 9%, el 11% de otros consorcios existentes en Latinoamérica y logran niveles de cobertura mayor.
sea, garantizo el acceso a la corriente principal de la ciencia, sea porque lo tengo a un clic o porque lo tengo on demand, overnight, 97-98% de las demandas atendidas en 24 horas. Eso es una condición de infraestructura nacional que rompe el efecto periferia. Paraguay está interland, pero para poder hacer ciencia tengo que tener acceso a recursos. Sería muy pobre frente a mis socios si además tengo que caritativamente pedir, mándame los artículos que están en tu universidad. Y en ese sentido, el diseño de la infraestructura de Paraguay es de una eficiencia extraordinaria, de una arquitectura muy bien concebida y un mix de recursos que permite garantizar acceso documental. Esa combinación es altísimamente eficiente y es, comentaba con algún colega ayer, es una envidia y es una felicitación. Envidia porque a mí me gustaría tener acceso a esa cantidad de recursos a un clic desde el lugar en que yo trabajo, que es normalmente desde casa, gracias a la pandemia, y que el sistema sea de la eficiencia que hemos podido apreciar en estos días. Sí, felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en Hablemos de Ciencia. Teníamos muchas preguntas aquí para conversarlas con el doctor, pero ya les adelanto aquí a nuestra audiencia que esto vamos a publicarlo también en nuestro espacio semanal del Diario La Nación, así que si quieren encontrar el material el domingo, van a tenerlo también en el diario, con todos estos datos que aquí el doctor Atilio Bustos nos está compartiendo. Así que inmensamente agradecida con tu presencia, doctor. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Bien, con esto cerramos una edición más de Hablemos de Ciencia. No se olviden que nos encuentran todos los miércoles a las 20 horas en Paraguay TV y también a las 21 horas en La Unión TV. Hasta pronto.